Nunca pensé que terminaría aquí, representando a toda la humanidad frente a seres que ni siquiera sabíamos que existían. Todo comenzó hace 3 años, cuando esa primera señal llegó. No fue un mensaje de radio ni una transmisión en código, sino algo más directo. Aparecieron sin aviso, sus naves suspendidas sobre las capitales del mundo, inmóviles, como esperando que reaccionáramos. Yo era un funcionario de bajo perfil, uno de esos que negocia tratados menores entre países que nadie recuerda. Pero cuando la ONU formó el primer equipo para establecer contacto, mi nombre salió en la lista. Tal vez fue por mi historial de neutralidad, o quizá porque nadie más quería el puesto. Lo que vino después fue una mezcla de terror y asombro. Nos enseñaron tecnología que desafía las leyes de la física, nos mostraron mundos unidos bajo una sola federación, y luego, con una cortesía inquietante, nos invitaron a unirnos a su parlamento interestelar. Ahora estoy aquí, en una estación más allá de la órbita de Marte, vestido con un traje que no es mío, tratando de no parecer un animal asustado frente a delegados de especies que ni siquiera tengo palabras para describir. Lo peor es que nadie en la Tierra sabe qué esperar de esto. Y yo soy el primero en averiguarlo. Éramos 10. 10 humanos cuidadosamente seleccionados, cada uno de un rincón distinto del mundo, cada uno con habilidades que supuestamente nos hacían los más aptos para esto. Había científicos, diplomáticos, incluso un exmilitar reconvertido en pacifista. Todos compartíamos la misma tensión oculta bajo sonrisas profesionales. Antes del viaje, nos prepararon durante meses. Nos bombardearon con protocolos, datos históricos y estrategias para abordar temas espinosos, la contaminación, las extinciones masivas, las guerras olvidadas. Pero había un tema que nadie mencionaba abiertamente, aunque todos lo pensábamos. ¿Qué pasaría si nos preguntaban sobre la violencia humana? No era paranoia. Había estudios, informes clasificados, teorías sobre cómo otras especies podrían percibirnos. Algunos creían que nuestra historia bélica nos haría parecer peligrosos, otros que nos verían como primitivos en proceso de evolución. Pero la verdadera pregunta era si ellos ya lo sabían. Si, en algún lugar de sus archivos interestelares, había registros de todo lo que habíamos hecho contra nosotros mismos. El día del viaje, mientras la nave se alejaba de la Tierra, uno de mis compañeros, un biólogo especializado en ética, murmuró algo que todos estábamos pensando: ojalá no pregunten por las bombas. Nadie respondió. Ahora, mientras nos acercamos al lugar de la reunión, no puedo evitar preguntarme si nuestra mayor debilidad será también nuestra condena. La estación era un coloso de metal y luz, tan vasta que su curvatura se perdía en el horizonte artificial. Nos recibieron con una ceremonia impecable, cada gesto calculado, cada movimiento fluido como si hubieran ensayado este momento durante siglos. Quizá lo habían hecho. Nos entregaron obsequios, cristales que almacenaban memoria, dispositivos que proyectaban sonidos de sus mundos natales, cosas que no entendíamos pero que aceptamos con reverencia. A cambio, les dimos lo que habíamos traído: arte, música, semillas de plantas terrestres. Todo parecía ir bien, demasiado bien. Hasta que llegaron ellos. No los habían mencionado en los informes. Eran más altos que la mayoría de las otras especies, sus cuerpos cubiertos de una especie de exoesqueleto segmentado que brillaba bajo la luz artificial. Se movían con una precisión que delataba disciplina militar, y sus ojos, si es que podían llamarse ojos, no parpadeaban. Nos presentaron a ellos como los vigilantes, los guardianes armados de la Federación. Su función era simple: asegurar que ningún nuevo miembro representara una amenaza para la paz galáctica. El momento en que nos estudió el primero de ellos, supe que estábamos en problemas. No era hostilidad lo que emanaba de su presencia, sino algo peor: escepticismo. Como si ya hubieran juzgado a otras especies antes que nosotros y supieran exactamente cómo terminaba la historia. Uno de ellos se acercó, inclinó ligeramente la cabeza y emitió un sonido grave que el traductor interpretó como un saludo. Pero detrás de ese gesto, había una pregunta no dicha, una que todos en la sala podían sentir: ¿realmente creen que están listos? El resto de la delegación sonrió, agradeció, siguió el protocolo. Pero yo noté cómo algunos de los otros diplomáticos galácticos intercambiaban miradas. No eran de desconfianza, sino de lástima. Como si ya supieran lo que los vigilantes iban a descubrir. Y en ese momento, entendí que nuestra verdadera prueba no era demostrar lo avanzados que éramos, sino convencerlos de que no éramos un error. Con el paso de los días, empezamos a entender la verdadera estructura de la Federación Galáctica.
No era el paraíso de cooperación que nos habían vendido, sino un ecosistema político tan complejo y dividido como cualquier parlamento humano, solo que a escala interestelar. Más de 1000 especies, cada una con sus propias facciones internas, competían por influencia dentro de la asamblea. Había bloques pacifistas que abogaban por la expansión cultural, gremios científicos que monopolizaban tecnologías clave, conglomerados financieros que movían recursos entre sistemas, y hasta coaliciones dedicadas exclusivamente al entretenimiento. Una de ellas nos ofreció derechos de transmisión de nuestros deportes de contacto antes incluso de que firmáramos ningún tratado. Pero lo que más nos sorprendió fue el peso que le daban al poder individual. No se trataba solo de la fuerza militar o económica de una especie, sino de la capacidad de sus representantes para imponerse en las discusiones, para negociar con astucia, para demostrar que su raza podía destacar incluso entre miles. Era un sistema que premiaba el carisma y la estrategia, casi como un juego de ajedrez donde cada movimiento podía ganarte aliados o enemigos mortales. Pronto empezaron los intentos de reclutamiento. Delegados de distintas facciones se nos acercaban con sonrisas calculadas, ofreciendo orientación a cambio de futuras lealtades. Los científicos nos tentaban con tecnología avanzada, los mercantiles con rutas comerciales exclusivas, los militares con promesas de protección. Pero detrás de cada oferta había una evaluación silenciosa: ¿qué pueden aportar los humanos? ¿Son lo suficientemente fuertes para valer la pena? El problema era que no teníamos nada que igualara sus recursos. Nuestra tecnología era primitiva, nuestra economía insignificante a escala galáctica, y nuestra historia, bueno, esa era nuestra mayor desventaja. Cada vez que mencionábamos algún logro humano, ellos ya lo habían visto antes en otras especies, pero mejorado. Lo único que nos distinguía era nuestra volatilidad, nuestra capacidad para la destrucción tanto como para la creación. Y eso, al parecer, era lo único que algunos encontraban interesante. Los vigilantes lo sabían. Por eso nos observaban con esa mezcla de curiosidad y desdén. No temían que fuéramos débiles, sino que éramos impredecibles. Y en una federación que valoraba el control tanto como el poder, la impredecibilidad era un riesgo que muchos no estaban dispuestos a tomar. Mientras tanto, en la Tierra, los gobiernos nos presionaban para que consiguiéramos ventajas, sin entender que aquí no éramos jugadores, sino fichas en un tablero mucho más grande. Y lo peor era que, por primera vez en la historia, la humanidad no estaba compitiendo contra sí misma, sino contra 1000 civilizaciones que llevaban siglos perfeccionando este juego. Algunos de los nuestros empezaron a flaquear, tentados por las promesas de las facciones más poderosas. Otros, como yo, nos preguntábamos si éramos lo suficientemente audaces o lo suficientemente desesperados para jugar nuestras cartas de una manera que ni ellos esperaban. Porque si algo había aprendido en esos pasillos infinitos, era que, en la Federación, a veces la mejor forma de ganar respeto no era mostrando fuerza, sino demostrando que no tenías nada que perder. La idea me vino una noche, mientras revisaba informes históricos en un terminal prestado de la estación. Comparé cifras: en apenas 2 siglos, la humanidad había pasado de caballos y vapor a reactores nucleares y algoritmos cuánticos. Otras especies tardaron milenios en dar saltos similares. Nuestra curva de progreso no era solo rápida, era anómala, casi suicida en su aceleración. Y lo más revelador, habíamos creado armas capaces de borrar ciudades en segundos, pero luego las habíamos domado para generar energía, para impulsar medicina, incluso para viajar al espacio. No éramos pacifistas, pero éramos adaptables. Brutalmente eficientes. Se lo presenté al jefe de la delegación con cautela. No era un hombre imaginativo, más preocupado por protocolos que por discursos audaces. Pero cuando terminé de hablar, hubo un silencio incómodo. Es un ángulo, admitió al fin, pero no podemos vender miedo. Le expliqué que no se trataba de eso, era sobre potencial. La Federación admiraba el poder individual, y que era más poderoso que una especie que había convertido sus propias herramientas de autodestrucción en motores de progreso. No me creyó. O quizá no quería arriesgarse. Pero entonces llegó la Orden de la Tierra. Necesitábamos un gesto espectacular, algo que nos hiciera relevantes en ese parlamento de gigantes. Y así, con dientes apretados, el jefe me cedió la palabra. Tú lo propusiste, tú lo expones. El peso de lo que había desencadenado me golpeó de inmediato. No era solo un discurso. Era apostar nuestro futuro en una sola jugada. Si fallaba, la humanidad quedaría marcada como una raza ingenua que sobreestimó su importancia. Si funcionaba. Preparé los datos con obsesión.
Gráficos de crecimiento económico superpuestos a reducciones de conflictos globales. Cifras de cómo la energía nuclear había salvado más vidas de las que sus bombas habían borrado. El ascenso de la IA, no como herramienta de dominación como en otras civilizaciones, sino como extensión caótica de nuestra propia curiosidad. Incluso incluía advertencias: somos peligrosos, sí. Pero ese peligro crea tanto como destruye. El día señalado, la cámara estaba semivacía, solo unos cientos de delegados de facciones menores, ninguno de los grandes jugadores. Aún así, eran ojos que nunca habían visto a un humano como algo más que una curiosidad. Al levantarme, sentí el peso de 1000 mundos observando. No había vuelta atrás. Sabía que tenía que hacer algo diferente. Una presentación formal, con cifras y gráficos estáticos, no iba a captar la atención de nadie en esa cámara semivacía. Así que decidí arriesgarme. Preguntas en cualquier momento, anuncié, ignorando el protocolo. Hubo un murmullo de sorpresa, pero varios delegados asintieron, sus expresiones un tanto menos indiferentes. Comencé con lo básico, demasiado básico, en retrospectiva. Hablé de la agricultura primitiva, de las primeras ciudades, de la Edad Media. Noté cómo algunas de las criaturas más longevas en la sala ajustaban sus posturas, claramente aburridas. Una especie con miembros que vivían siglos no se impresionaba con logros que, para ellos, eran prehistóricos. Pero entonces llegué al siglo XIX. La electricidad. Los primeros motores. Y ahí, en medio de una diapositiva sobre los fundamentos teóricos de los semiconductores, uno de los delegados, un ser de piel cristalina que pertenecía a una facción tecnológica menor, interrumpió: ¿cuánto tiempo pasó entre el dominio de la electricidad y la invención del transistor en su civilización? La pregunta era simple, casi técnica. Pero supe que era mi oportunidad. Aproximadamente 100 años, respondí. Y solo 50 más para los circuitos integrados. El silencio fue absoluto. Luego, el caos. Varios delegados se inclinaron hacia adelante, sus apéndices o extremidades agitándose en gestos que el traductor no podía interpretar, pero que sin duda denotaban incredulidad. Uno de los vigilantes, hasta entonces inmóvil en la parte trasera de la sala, activó un dispositivo en su brazo, probablemente verificando mis palabras contra sus registros históricos. Confirmen las traducciones, exigió una voz metálica desde una de las bancadas superiores. Están diciendo que su especie pasó de lámparas incandescentes a inteligencia artificial en menos de 2 de sus siglos. Asentí. Sí. Y no solo eso, lo hicimos mientras nos recuperábamos de 2 guerras mundiales, mientras inventábamos armas que podían extinguirnos, y mientras nuestra población se multiplicaba por 5. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas facciones tecnológicas comenzaron a intercambiar mensajes entre sí a toda velocidad. Otras, especialmente las más longevas, parecían genuinamente perturbadas. Para una raza que vivía 300 años, un siglo era apenas un parpadeo evolutivo. Y ahí estábamos nosotros, los humanos, saltando de la industrialización a la era digital en lo que, para ellos, equivalía a un suspiro. Uno de los vigilantes se acercó. No dijo nada, pero su mera presencia hizo que la sala se calmara. Sus ojos, si es que se podían llamar así, me escudriñaron con una intensidad que heló la sangre. Esa velocidad tiene un precio, dijo por fin. ¿Cuál fue el suyo? La pregunta flotó en el aire como una advertencia. Todos entendieron lo que realmente preguntaba: ¿cuántos de los suyos murieron por ese progreso? ¿Cuántos errores catastróficos cometieron? Y supe, en ese momento, que la siguiente parte de mi respuesta definiría si nos veían como una promesa o como una amenaza. El peso de la pregunta del vigilante colgaba en el aire como una espada. Sabía que si respondía mal, todo se vendría abajo. Así que hice lo único que podía hacer: pedí tiempo. Antes de responder, solicito que verifiquen las traducciones, dije, alzando las manos en un gesto que esperaban fuera universal de pausa. Quiero asegurarme de que todos entiendan con precisión lo que voy a decir. El murmullo de aprobación fue inmediato. Mientras los sistemas se recalibraban, noté movimiento en las entradas. Delegados de otras facciones, los mismos que antes nos ignoraban, empezaron a filtrarse en la sala, atraídos por los rumores. Algunos llevaban dispositivos de grabación, otros intercambiaban miradas calculadoras. El ambiente había cambiado, ahora éramos el centro de atención. Cuando el receso terminó, respiré hondo y cambié el enfoque. No fue un
precio, lo que pagamos, comencé, midiendo cada palabra. Fue un esfuerzo colectivo. Miles de mentes trabajando en conflicto y en colaboración. Sí, inventamos armas capaces de borrar ciudades enteras, pero también las contenemos con pactos globales. Nunca las usamos de manera indiscriminada después de la primera vez. Y eso nos obligó a madurar, rápido. Una de las delegaciones más jóvenes, una especie de estatura baja y piel irisada, interrumpió: ¿qué otras armas tienen? La pregunta directa me tomó por sorpresa. Podía mentir, suavizarlo, pero en esa sala de seres que detectaban el engaño mejor que cualquier polígrafo, la honestidad era la única opción. Armas biológicas, dije, manteniendo la voz calmada. Patógenos diseñados para atacar etnias específicas. Nanotecnología autorreplicante que desarma materia a nivel molecular. Sistemas de inteligencia artificial destinados a la guerra cibernética, capaces de colapsar infraestructuras enteras en segundos. Hice una pausa, dejando que el traductor procesara cada término. Pero también las hemos controlado. O al menos, hemos intentado hacerlo. El silencio fue absoluto. Algunos delegados retrocedieron instintivamente. Otros, especialmente los vigilantes, no se movieron, pero sus pupilas se contrajeron como felinos ante una amenaza. Lo más perturbador, sin embargo, fue la reacción de las facciones científicas. Sus apéndices se agitaban en lo que supuse era excitación. No por las armas en sí, sino por el hecho de que una especie tan joven hubiera llegado tan lejos. ¿Y no temen que ese conocimiento los destruya?, preguntó finalmente un anciano de una raza de piel arrugada y ojos profundos. Todos los días, admití. Pero el miedo no nos detuvo. Lo usamos como motivación para avanzar más rápido, para crear contramedidas, para vigilarnos unos a otros. En ese momento, un vigilante dio un paso al frente. No hizo preguntas. No mostró emoción. Simplemente dijo: continúe. Y supe que, por primera vez desde que llegamos, estábamos siendo tomados en serio. El ambiente en la sala había cambiado. Lo que comenzó como una presentación técnica ahora se sentía como un juicio, o una subasta. Las delegaciones recién llegadas, atraídas por el revuelo, escuchaban con una mezcla de fascinación y aprensión. Fue entonces cuando uno de ellos, un ser alto y esbelto de una facción que no había interactuado con nosotros antes, formuló la pregunta que lo cambió todo: si han tenido armas de destrucción masiva durante siglos y aún no se han aniquilado, ¿eso significa que su especie es inherentemente estable? ¿Qué podrían llegar más lejos que otras? La pregunta estaba cargada de suposiciones equivocadas. Y eso era peligroso. Me quedé en silencio por un instante, calculando mi respuesta. Si dejaba que creyeran que habíamos manejado ese poder durante eras, estaríamos mintiendo. Pero si les decía la verdad. Aclaración importante, dije, ajustando el tono para que no sonara como una corrección, sino como un dato crucial. No tuvimos esas armas durante siglos. Las desarrollamos hace menos de 100 años. El efecto fue instantáneo. La sala estalló en murmullos. Algunos delegados se pusieron de pie, otros activaron dispositivos de registro frenéticamente. Una criatura con múltiples brazos mecánicos incluso dejó caer uno de sus instrumentos, produciendo un sonido metálico que resonó en el silencio súbito que siguió. Menos de un siglo, repitió alguien, y el traductor no pudo ocultar el tono de incredulidad. Desde la primera fisión nuclear hasta la inteligencia artificial avanzada en solo. Sí, confirmé. Y no es porque seamos inherentemente estables. Ahí vino la parte que realmente los aterró. De hecho, continué, si no fuera por las restricciones éticas, los tratados internacionales y los sistemas legales que frenan la investigación más peligrosa, nuestro progreso habría sido aún más rápido. Los murmullos cesaron. Ahora era un silencio tenso, casi opresivo. Una de las facciones científicas, cuyos miembros parecían insectoides con exoesqueletos brillantes, se inclinó hacia adelante. ¿Están diciendo que su especie se contiene a sí misma deliberadamente? No siempre, admití. Pero cuando lo hacemos, es porque ya vimos las consecuencias de no hacerlo. Eso fue lo que más los perturbó. No la velocidad de nuestro avance, sino el hecho de que, a pesar de ella, hubiéramos desarrollado mecanismos imperfectos, frágiles, pero existentes para controlarnos. Los vigilantes, que hasta ahora habían permanecido impasibles, intercambiaron miradas. Uno de ellos se acercó lentamente,
deteniéndose justo al borde del estrado. Esa combinación, dijo, hablando por primera vez con algo que casi parecía respeto, es única. No era un elogio. Era una advertencia. Y en ese momento, supe que ya no éramos solo una curiosidad para la Federación. Éramos un caso de estudio. Una promesa. O una amenaza pendiente de clasificar. El ambiente en la sala se había vuelto demasiado intenso. Las miradas de los delegados ya no eran de curiosidad o escepticismo, sino de algo más profundo, reevaluación. Algunos nos veían como un fenómeno digno de estudio, otros como una variable impredecible en sus cálculos políticos. Y eso, en un lugar donde el equilibrio de poder era tan delicado, podía ser peligroso. Decidí cerrar la presentación antes de que las preguntas se desviaran hacia territorios más complicados. Agradezco su atención, dije, con un tono que esperaba sonara conciliador pero firme. Quedamos a disposición para ampliar cualquier dato en reuniones posteriores. No hubo aplausos, solo un silencio cargado de implicaciones. La sala privada asignada a la delegación humana era un caos minutos después. Algunos miembros estaban eufóricos, otros francamente aterrados. ¿Qué acabamos de hacer?, preguntó el experto en derecho interestelar, frotándose las sienes. Les dijimos que somos capaces de crear armas apocalípticas en décadas, pero que a veces nos detenemos porque es lo correcto. ¿Cómo creen que suena eso para ellos? Como una especie que avanza a ciegas pero con frenos de emergencia, respondió la psicóloga social, con una sonrisa irónica. No es lo peor que podrían pensar. El ex militar, hasta ahora callado, cruzó los brazos. Lo que importa es si nos ven como aliados útiles o como un riesgo. Y por la forma en que esos vigilantes nos miraban al final, diría que todavía no se deciden. Fue entonces cuando el más joven del grupo, el encargado de Comercio y Cultura, soltó un comentario que cortó la tensión como un rayo. Bueno, al menos tenemos lo de los deportes de contacto. Todos lo miraron, algunos con incredulidad, otros con un atisbo de esperanza. Él se encogió de hombros. ¿Qué? Esa facción de entretenimiento nos ofreció derechos de transmisión por nuestras luchas, fútbol, artes marciales. Hicieron comparaciones con eventos similares en otros mundos, y según sus estándares, somos, brutales pero elegantes. Podríamos firmar mañana mismo y empezar a generar ingresos en créditos galácticos. Hubo un silencio. Luego, alguien rió. Dios mío, murmuró el biólogo. Nuestro primer tratado interestelar podría ser para exportar el UFC. Era absurdo. Pero también era real. Y en medio de la incertidumbre, había algo casi reconfortante en saber que, sin importar cuán avanzadas fueran las civilizaciones ahí afuera, algunas cosas como el morbo ante un buen golpe eran universales. El jefe de la delegación, que había estado en silencio todo el tiempo, tomó asiento lentamente. Mañana, dijo, nos reuniremos para analizar las consecuencias de hoy. Pero. Hizo una pausa, mirando al encargado de comercio. Que alguien revise ese contrato de deportes. Por si acaso. La humanidad aún no sabía qué lugar tendría en la federación. Pero al menos, si todo salía mal, podríamos vender transmisiones de peleas de boxeo para sobrevivir. Y eso, por ahora, era suficiente. La transmisión con los líderes terrestres fue un torbellino de reproches, ansiedad y, en el fondo, una avaricia apenas disimulada. ¿Por qué diablos les hablaste de las armas biológicas?, rugió uno de los representantes, su rostro pixelado en la pantalla proyectada. Podrían vernos como una plaga. Porque ya lo sabían, respondí, cansado. Sus sistemas de escaneo habrían detectado nuestros archivos históricos en segundos. Era mejor que lo escucharan de nosotros, con contexto. Hubo más reclamos sobre el tono, sobre el enfoque, sobre lo que debimos haber dicho, pero entonces llegó la pregunta inevitable, ¿y qué ganamos con esto? Ahí, al menos, teníamos respuestas. Las ofertas comenzaron a llegar antes de que terminara la reunión. Una facción mercantil, especializada en comercio interestelar, propuso intercambiar minerales raros por muestras de nuestra flora y fauna, con énfasis en especies con propiedades psicotrópicas, si las tienen. Otra, vinculada a una red de colonias agrícolas, quería licencias de modificación genética de nuestros cultivos más resistentes. Pero la más curiosa vino de los mismos que días antes nos habían ofrecido comprar derechos deportivos, actualización de la oferta, decía su mensaje. Intercambio base,
Transmisiones en crudo de torneos amateur de kickboxing por paquetes de datos lingüísticos de 417 especies asociadas. El equipo de comercio casi salta de alegría. Esos datos no solo nos darían ventaja en futuras negociaciones, sino que eran la clave para localizar nuestro contenido en mercados extraterrestres. Fue un trabajo frenético. Usando las bases lingüísticas que nos dieron y nuestras propias IAS, adaptamos las transmisiones deportivas en tiempo récord. No eran solo traducciones, eran experiencias ajustadas a cada cultura. Para especies con percepción visual más lenta, ralentizamos las peleas y resaltamos los movimientos técnicos. Para aquellas que valoraban el sonido, amplificamos los impactos de los golpes hasta volverlos casi musicales. Incluso añadimos capas de análisis táctico para las facciones militares, empaquetándolo como estudio de biomecánica en combate no armado. El resultado fue obscenamente rentable. En menos de 24 horas, vendimos los derechos a 3 conglomerados distintos, cada uno pagando el doble que el original. Y de repente, sin planearlo, la humanidad tenía su primer producto galáctico exitoso, violencia estructurada con subtítulos. Mientras los demás celebraban, me quedé mirando los informes. Era irónico. Después de tanto miedo a que nos juzgaran por nuestra belicosidad, resultó que lo único que el universo quería de nosotros era entretenimiento sangriento. El jefe de la delegación se acercó, viendo los mismos datos. Al menos, murmuró, ahora saben que somos buenos para algo más que inventar formas de matarnos. Pero en los pasillos, los vigilantes seguían observando. Y yo no podía dejar de preguntarme si, para ellos, esto solo confirmaba lo que ya sospechaban, que éramos demasiado hábiles adaptando el caos a nuestros fines. Incluso cuando el fin era venderlo como espectáculo.